Primero que todo, el Evangelio empieza con Dios. ¿Lo ves? Todo este asunto inicia con la naturaleza de Dios. Dios es justo. Dios es santo. Dios no puede violar sus atributos. Él no puede hacer algo que lo contradiga a Él mismo. Él es un Dios justo. Ahora, eso es algo bueno. Sería terrible saber que este mundo fue creado por un Dios malvado. Un Dios omnipotente que también fuera malvado sería algo absolutamente aterrador. Así que es bueno saber que Dios es justo, pero eso nos presenta entonces otro problema. Si Dios es justo, ¿qué hará Él con nosotros? Déjame ilustrar el problema para ti. Hace unos años yo estaba en Europa e iba a dar un discurso en una universidad. Y yo sabía que la multitud iba a estar ahí realmente en contra de mí. Y todos ellos tenían esta idea de que este dinosaurio vendría con algún mensaje puritano a decirles que eran pecadores. Y entonces cuando me subí a esa tarima empecé a orar diciendo, Señor, por favor ayúdame. Y en ese momento sentí que Él me proveyó de sabiduría. Yo miré a esta multitud de estudiantes universitarios y les dije, yo voy a compartir con ustedes la verdad más aterradora de las Escrituras. Y me mantuve diciéndoles esto y advirtiéndoles esto. Estoy a punto de compartir con ustedes la verdad más aterradora acerca de Dios. Y entonces cuando estaban al borde de la intriga por saberlo, los miré y les dije, la verdad más aterradora de las Escrituras es que Dios es bueno. En ese momento todos empezaron a reírse y a preguntarse como diciendo, ¿cuál es el problema? Incluso oí a alguien decir, ¿cuál es el problema de que Dios sea bueno? Me refiero, ¿por qué son malas noticias? ¿Qué tiene de aterrador que Dios sea bueno? Y mi respuesta fue la siguiente, es aterrador saber que Dios es bueno porque nosotros no lo somos. Entonces, ¿qué hace un Dios bueno con personas como nosotros? Pecadores. Hemos pecado contra Dios, contra nosotros mismos, contra los demás, contra la naturaleza. Hemos pecado en contra de todo. Toda la creación clama por nuestra condenación. Y si Dios es verdaderamente justo, entonces ¿qué hará con nosotros? Si un Dios justo simplemente perdona a los malvados, Él dejaría entonces de ser justo. Si un Dios santo llama a los malvados hacia Él para tener comunión con ellos, entonces dejaría de ser un Dios santo. Entonces la gran pregunta de todas las Escrituras es, ¿cómo puede un Dios justo perdonar a los malvados y aún así seguir siendo justo? ¿Cómo puede un Dios santo llamar a hombres malvados para tener comunión con ellos y seguir siendo santo? Y la respuesta a estas preguntas está en la cruz de Cristo. En la cruz de Jesucristo, nosotros vemos esta revelación tremenda y única de la plenitud de los atributos de Dios. Dios es justo y Él debe condenar nuestro pecado. Y Dios es amor. Así que vino como hombre, como Dios Hijo, vivió una vida perfecta como hombre y luego fue a la cruz. Y en esa cruz los pecados de su pueblo fueron lanzados sobre Él. Y toda la justicia de Dios, toda la ira de Dios que nosotros merecíamos, fue vertida sobre la cabeza de Cristo. La medida exacta que fue requerida con el objetivo de satisfacer a plenitud la justicia de Dios. Después de sufrir, Cristo dijo, consumado es. Eso significa que Él hizo lo que era requerido para satisfacer la justicia divina que recaía sobre el pueblo de Dios. Cristo pagó el precio totalmente. Es muy importante que entendamos esto bien, porque nuestros pecados no fueron expiados simplemente porque los romanos golpearon a Cristo y lo clavaron en la cruz. Nuestros pecados fueron expiados porque en esa cruz Él cargó nuestros pecados y le plació al Señor, le plació a Dios quebrantarlo. La ira de Dios que debía caer sobre mí y sobre ti cayó sobre su único Hijo. Y Cristo lo sufrió completamente y Él pagó el precio. Él murió para hacer morir nuestro pecado y al tercer día resucitó de la muerte. Y ahora está sentado a la diestra de Dios. Y no hay otro nombre, ningún otro nombre, en cualquier otro mundo. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, excepto en el nombre de Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él, pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre.
Y con el propósito de ser salvo, la Biblia llama a todos los hombres a que se arrepientan de sus pecados y que crean en el Evangelio. Y bueno, ¿qué significa arrepentimiento? Muchos han definido el término como un cambio de mente, y esto es lo que arrepentimiento significa en griego, y esa verdad se encuentra allí. Pero eso significa muchísimo más de lo que tú y yo podemos llegar a concebir en nuestra cultura hoy. Tú podrías pensar, cambiar nuestra mente suena superficial, y puede que lo sea. Pero no es así si tú en verdad entiendes lo que la mente es. La mente en la Biblia se refiere a la mente, al corazón, es el centro de control del ser humano, es el centro de control de nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestro intelecto, el centro de nuestro proceso de toma de decisiones. Entonces lo que él está diciendo es, si tú has cambiado tu mente, absolutamente todo cambiará con ella. Déjame darte un ejemplo perfecto de la Biblia sobre el arrepentimiento. El apóstol Pablo sufrió un cambio en su manera de pensar. Cuando él fue de camino a Damasco, él fue con la orden expresa de capturar cristianos. ¿Y por qué? Esto era lo que él creía, esto era lo que él pensaba. Pablo pensaba que Jesús de Nazaret era el blasfemo más grande que jamás había caminado sobre la tierra. Eso era lo que Pablo pensaba. Y él también pensaba que los cristianos eran una secta terrible que merecía ser destruida. Esto es lo que él pensaba. Y de pronto en su camino a Damasco, él tuvo un encuentro con el Cristo resucitado. ¿Y qué pasó entonces? Que la mente de Pablo cambió. Descubrió que su realidad estaba completamente equivocada. Descubrió que todo lo que pensaba acerca de la realidad, especialmente con respecto a Dios, estaba equivocado. Él reconoció que estaba equivocado y comenzó a pensar de una manera totalmente diferente. ¿Y qué pensaba ahora? Que Jesús era el Hijo de Dios, el tan esperado Mesías. Él ahora piensa que los cristianos son el verdadero pueblo de Dios, el verdadero Israel de Dios. Y debido a que sus pensamientos cambiaron, todo lo demás cambió. Después de ser bautizado, él empezó a ministrar, a predicar el Evangelio y a ser perseguido por la misma fe que alguna vez él mismo persiguió. ¿Lo ves? Arrepentirse es darse cuenta de que todo tu pensamiento, tu visión global de la realidad estaba mal, para luego ver y someterse a la verdad de Dios, acerca de quién es Él, acerca de quién eres tú y acerca de quién es Cristo y qué es lo que ha hecho por ti. Ahora la pregunta es, ¿te has arrepentido? ¿Ha cambiado tu mente? Ese cambio de mente ha generado un cambio en tu intelecto, un cambio en tu voluntad, un cambio en tus emociones. ¿Odias el pecado que antes tanto amabas? ¿La santidad que antes ignorabas ahora la deseas? Aquel Cristo del que antes huías y antes rechazabas, ¿ahora lo amas? ¿Ahora consideras el reino de Dios como una perla de gran precio? Esas son ciertas evidencias de que una obra de arrepentimiento ha sido obrada en tu corazón. Pero no solo debemos arrepentirnos, sino que también debemos creer en Jesucristo. Reconocer que no hay absolutamente nada en nosotros que nos pueda salvar. Como ese himno que dice, con manos vacías vengo, pero solo a la cruz de Cristo me aferro. Es un reconocimiento de que tú solo tienes una esperanza y que el 100% de esa esperanza se encuentra en la persona y en la obra de Jesucristo. Que tú sabes que tú no te puedes salvar a ti mismo, hasta el punto de que si alguien intenta al menos sugerirte que tú entrarás al cielo por medio de algún tipo de obra de justicia, esto te cause náuseas. De tal modo que digas, no, eso es blasfemia. Soy salvo por una sola razón, y la razón es que hace 2000 años el Hijo de Dios sangró y murió por mí. Así que la salvación viene a nosotros por medio del arrepentimiento y de la fe en Jesucristo. Ahora, si tú en verdad crees en Cristo, tú tienes vida eterna. Pero ¿cómo puedes estar seguro de que realmente has creído? Aun cuando hayas tenido algún tipo de experiencia de conversión y hayas sentido alguna especie de paz de Dios y muchas otras emociones, ¿cómo sabes que es real? Una de las maneras en que sabrás que es real es que continuará.
Con esto no me refiero necesariamente a la continuación de las emociones, sino que tú continuarás creciendo en gracia, tú continuarás creciendo en tu arrepentimiento, tú continuarás creciendo en tu fe. Y poco a poco serás transformado más y más a la imagen de Jesucristo. Y me preguntas, hermano Pablo, ¿pero un verdadero cristiano peca? Sí, triste y lamentablemente sí. ¿Puede un cristiano verdadero caer en pecado? Sí. Pero aquí está la diferencia. Un cristiano verdadero no puede vivir en un estado continuo de carnalidad o en un estado continuo de inmadurez. Porque la Biblia dice que aquel que empezó en vosotros la buena obra, la terminará. La Biblia dice en Hebreos 12 que una de las más grandes señales de una verdadera conversión es que Dios te cuidará con un amor paternal y que aún te disciplinará y te castigará cuando te desvíes del camino, no porque su actitud hacia ti no haya cambiado, sino porque te ama y porque desea tu santidad. Así que cuando te conviertes en cristiano, te conviertes en parte de la providencia de Dios. Y aquel que empezó la buena obra, la terminará. El Evangelio de Jesucristo es que Dios es justo, que el hombre es radicalmente depravado y digno de toda condenación, y que con el propósito de poder perdonar al hombre, la justicia de Dios debe ser satisfecha primero. Y eso es lo que ocurre en la cruz, donde Cristo se posicionó en el lugar legal de su pueblo, cargó sus pecados y fue quebrantado con el peso total de la ira de Dios contra él, y muriendo pagó el precio en su totalidad, se levantó de entre los muertos, y ahora todos los hombres en cualquier lugar pueden ser salvos por medio del arrepentimiento y de la fe en Jesucristo. Y la evidencia de ese arrepentimiento y de esa salvación, y de la fe en esa salvación, será la continua obra de Dios guiándote a la santidad.